Buenos días, Venezuela, buenos días, el mundo entero que nos escucha a través de nuestro programa Venezuela Linda con Julio Figueroa. O Julio, bienvenido, como siempre me conocen en varias partes de Venezuela. Hoy, entrevista exclusiva, como le dije ayer en el programa, de la diputada María Gabriela Hernández por el Estado Monaga y representante acá con nosotros en la Asamblea Nacional. Ella nos va a hablar de todo lo que está aconteciendo acá en Venezuela, de los trabajos que se vienen realizando, las reuniones, el trabajo que viene desempeñando el presidente Juan Guaidó con todo su equipo de trabajo, los diputados. En fin, cosas importantísimas que de verdad ustedes se tienen que enterar, porque aquí mi programa es con la intención de que ustedes se enteren de lo que estamos viviendo en nuestra querida Venezuela. Por eso hicimos invitación especial y les notifiqué a todos ustedes para que estuvieran preparados a nivel nacional, a nivel internacional, y a los amigos, las amigas que me pidieron también este programa en especial. También el recorrido que hemos hecho por los pueblos, los caseríos, que también nos motiva a que nuestra gente lleve esa información de rescatar los valores, la educación y la cultura de nuestros pueblos. Bueno, con ustedes, mis queridos amigos, sin más que esperar, aquí tengo a la diputada María Gabriela Hernández con ustedes para que ustedes me la saluden. Aquí tenemos a María Gabriela. Hola, buenos días en este sábado bellísimo desde acá de Venezuela. Yo quiero agradecer a Julio Figueroa, nuestro querido Julito, por esta iniciativa que ha tenido de programas con Venezuela Linda. Lo escucho a veces en su programa hablar con aquel amor por Monagas, por Venezuela y con aquella preocupación genuina por nuestro bienestar, que de verdad que es conmovedor escuchar a Julio y ese amor con el que comparte la belleza venezolana. Y hoy agradezco personalmente a Julio por haber dado esta oportunidad dentro de su programa Venezuela Linda para un poco poner al día. Él me comentaba que en su programa había muchas personas inquietas, sobre todo fuera de Venezuela, preguntando qué estaba pasando, qué debían hacer. Y entonces yo le dije, bueno, Julio, vamos a hacer ese programa, pues, y vamos a conversar un poco con la gente para explicar lo que ha estado pasando. Venezolanos o no, tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en Venezuela, porque definitivamente por su posición geográfica, por la influencia que tenemos los venezolanos hoy en el mundo, porque estamos regados por todo el mundo, pues el tener el conocimiento de lo que sucede es importante para tomar decisiones y para saber dónde podemos apoyar como ciudadanos del mundo que somos. María Gabriela, con respecto al trabajo que viene desempeñando el presidente Juan Guaidó, fuera de acá de Venezuela, en tantos países que vemos a través de las redes sociales, el trabajo grande, cómo lo reciben, con ese amor, con esa esperanza que tenemos para Venezuela. Claro, hay que explicar lo siguiente, porque esto no es así que yo salí del país y todo estaba listo. No, no, no. Esto obedece a un trabajo de muchos y con tiempo de antelación. Vamos a empezar desde que somos diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde el año 2015, que fuimos electos por 14 millones de venezolanos, una mayoría de diputados a la Asamblea Nacional, y que desde que ingresamos tratamos siempre de que nuestras acciones, nuestras decisiones vayan encaminadas hacia un cambio político en Venezuela, porque partimos de la verdad de que en Venezuela ya no había democracia, de que en Venezuela se habían prostituido las instituciones democráticas tomadas por un régimen criminal, por una estructura criminal, para favorecer el crimen organizado y el terrorismo desde territorio venezolano, con la ayuda además financiera de los recursos de la nación. Entonces, todo esto lo comenzamos a trabajar siempre por las vías constitucionales. Intentamos todos los mecanismos tradicionales, elecciones, referéndum, revocatorio, intentamos todo, enmienda constitucional incluso para disminuir el periodo constitucional de la presidencia de la República, pero ya en el año 2018, después de las conversaciones
de Dominicana, donde se evidenció ante una buena parte del mundo que estaba revisando esas conversaciones, que el régimen no quería elecciones, que el régimen no quería que el venezolano votara de manera libre. Eso fue en el año 2017. Bueno, ya en el año 2018, cuando el régimen llama a elecciones presidenciales, decidimos no participar. No solamente porque no habían condiciones para asegurar el voto libre en Venezuela, sino porque las estaban anticipando contra Constitución, pero además estaban impidiendo la observación internacional, estaban impidiendo la participación de líderes nacionales, habían proscrito los partidos y una cantidad de factores que no hacían libre una elección. Decidimos no participar y se evidenció entonces de allí hasta enero del 2019, que es cuando se vence el periodo presidencial, cuando Maduro se vuelve a imponer de la investidura presidencial, se le dice usted es un usurpador. Y aquí la comunidad internacional empieza a ver con mayor criterio lo que estaba pasando en Venezuela, paralelamente a que pocos creían lo que nosotros denunciábamos desde la Asamblea Nacional con el tema de la emergencia humanitaria, y cuando Naciones Unidas, a través de su comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viene a Venezuela con una comisión y empiezan a evidenciar a través de las víctimas, a través de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, lo que sucede en Venezuela, que es una verdad que no se puede tapar con un dedo. Y emite aquel informe contundente ante Naciones Unidas y el mundo sobre la violación de derechos humanos y de la utilización de grupos terroristas para acallar a la población, y de los presos políticos y de cómo están los hospitales y de cómo están el tema de la alimentación, etcétera. Todo eso viene a contribuir entonces para que Maduro no solamente se deslegitime a lo interno de Venezuela como está deslegitimado, sino que el mundo pudiera entender un poco más lo que pasa en Venezuela. Y esto entonces, a partir de la declaratoria de usurpador a Maduro, entonces desde la Asamblea Nacional haciendo uso de la Constitución, de su artículo 333, de su artículo 350, que habla de la defensa de la Constitución y de la desobediencia civil, elaboramos un documento desde la Asamblea Nacional que se llamó el Estatuto de la Transición. Es un documento vigente y es un documento que sencillamente deriva del artículo 333 y 350 de la Constitución, y que pretende normar todo un proceso de transición de una situación de dictadura a una situación de libertad. Entonces, ese Estatuto de la Transición prevé que haya un cese de la usurpación, que haya un gobierno de transición para derivar entonces en unas elecciones libres. Durante todo el año pasado pujamos porque esta ruta se fortaleciera. Se fueron construyendo capacidades. No hemos concluido, por supuesto, no se ha materializado el cese de la usurpación, y eso lo sabemos todos, pero sin embargo, en cuanto a la transición y a la designación de una presidencia encargada en cabeza de Juan Guaidó, es muy importante esto, porque esto va ayudando a debilitar aquellas pocas columnas que hoy quedan del régimen usurpador para sostenerse en el poder. Columnas que, por cierto, muchas de ellas están situadas fuera de nuestro territorio, es decir, Rusia y Cuba son dos de los factores que influyen determinantemente en que Maduro esté aún aferrado al poder, porque tienen una influencia directa sobre las Fuerzas Armadas en cuanto a su infiltración, en cuanto a su control, y esto le ha permitido un cierto margen de estabilidad a Maduro dentro de la usurpación. Entonces, esto que está haciendo Juan hoy, en enero del año 2020, dentro de la Agenda 2020, es como que coronar, ponerle la guinda a la torta a estos 4 primeros años de trabajo de la Asamblea Nacional, pero sobre todo del esfuerzo realizado en el año 2019 para evidenciar al mundo que en Venezuela Maduro viola los derechos humanos, prostituyó las instituciones democráticas acabando con ellas, y desde el Estado venezolano, desde las estructuras del Estado, ampara una industria criminal ligada al terrorismo. Casi nada.
casi nada con lo que nos estamos enfrentando los venezolanos. Por eso es tan importante que los venezolanos en el exterior y también los que no son venezolanos, pero que aman la libertad y que aman a Venezuela, nos acompañen en esta lucha. ¿Qué viene ahora? Seguir ingeniándolas con el tema de la desobediencia civil. Desde el año 2016 que ingresamos a la Asamblea Nacional, estamos advirtiendo a la población que la lucha por la democracia, por la libertad, que conlleva riesgos, y lo hemos sabido porque hemos perdido vidas en todos estos años, vidas valiosas y gente querida. La lucha por la libertad amerita que el individuo se rebele ante el autoritarismo, se rebele ante la autoridad usurpada. Y esto está perfectamente contemplado en nuestra Constitución, y quiero detenerme aquí un momento, Julio, porque es importante que lo tengamos presente. El artículo 333 de la Constitución dice que todo ciudadano investido o no de autoridad. Correcto. O sea, los diputados estamos investidos de autoridad, concejales, las Fuerzas Armadas, policía, todos, pero por ejemplo tú ya no estás investido de autoridad, tú eres un ciudadano común con deberes y derechos conforme a la Constitución. Entonces, todo ciudadano investido o no de autoridad está en el deber y en el derecho de contribuir a la restitución de la Constitución cuando ésta pretende ser violada. Es decir, todo cuanto hagamos nosotros por la restitución de la Constitución es válido, es válido. Y el artículo 350 de la Constitución dice que todo ciudadano tiene el deber y tiene el derecho de desobedecer órdenes de una autoridad usurpada que viole los derechos humanos, que viole la Constitución. Autoridad, acto o legislación que viole los derechos humanos, que vaya contra la Constitución, nosotros como ciudadanos estamos en el deber de desobedecerlo. Eso es lo que se denomina la desobediencia civil. Y la desobediencia civil es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para hacer resistencia a un régimen oprobioso como el que hoy tenemos, hasta expulsarlos de las estructuras de poder, como dice nuestro himno. Para lanzar al yugo tenemos que entender la desobediencia civil y del poder que tenemos cada uno de nosotros para desobedecer una orden que vaya contra los derechos, que ha sido usurpada, que viole los derechos humanos y que viole la Constitución. Es importantísimo esto. Y cuando me preguntan, María Gabriela, y dame un ejemplo. Ese es correcto, dame un ejemplo. Dame un ejemplo, fíjense. Ustedes conocen al diputado Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa es un zuliano ejemplar que ganó las elecciones a gobernador, las ganó limpiamente a pesar de todos los obstáculos que le pusieron para que no... Que vuelva. Aquí también vivo otra vez. Tenemos problemas un poquito con el internet, pero estamos con ustedes, con la diputada María Gabriela Hernández, dándole la explicación, la realidad de lo que acontece en Venezuela, y es importante que ustedes también analicen por allá donde se encuentren, en cada lugar de Venezuela, en el mundo, y también aporten sus ideas, su respuesta a todo esto que está sucediendo. Diputada, vamos a continuar. Hablábamos entonces de ejemplos de desobediencia civil y les hablaba del ejemplo del diputado Juan Pablo Guanipa, zuliano ejemplar que ganó las elecciones a gobernador a pesar de todos los obstáculos, y cuando fue llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para poder ser juramentado, él dijo, no, yo no reconozco la Asamblea Nacional Constituyente, yo soy electo por el pueblo, yo no voy a la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, la decisión de la dictadura fue arrebatar al pueblo zuliano, no fue a Juan Pablo Guanipa, arrebatar al pueblo zuliano la voluntad de que Juan Pablo Guanipa fuera su gobernador. Pero Juan Pablo Guanipa dio con ello un ejemplo de cómo ser desobediente, irreverente a la autoridad que es oprobiosa. Otro ejemplo de ello también lo da el diputado Juan Pablo Guanipa cuando acepta el cargo de la primera vicepresidencia. Un ciudadano que está perseguido, que está señalado por la dictadura, se enfrenta entonces a un alto cargo de la Asamblea Nacional, que es la primera vicepresidencia, con lo cual se expone, pero con lo cual también le dice al dictador y a sus estructuras terroristas que no tenemos miedo, que no
tenemos miedo para hacer lo correcto. Podemos sentir temor, claro, es humano, podemos sentir temor, pero para hacer lo correcto no se puede ser cobarde. De eso se trata la desobediencia civil. Diputada, tenemos tantas personas, tantos amigos que están conectados en estos momentos. Tenemos en Maturín a Teodoro Amador González. Hola, Teodoro. En España tenemos también a nuestra amiga Loida Castro con el señor Juan y está Juan Miguel también en estos Hola, momentos. querida amiga. Janet Pérez también está conectada. Hola, Janet. También tenemos a nuestra amiga Violeta Beccerini. Violeta, un abrazo también para ti, mi amor. Aquí tengo a la diputada, como se los prometí. De verdad nos interesa que ustedes se mantengan informados, porque hay mucha materia de información negativa, dándole falsas esperanzas a los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Nosotros estamos hablando con la realidad, porque estamos viviendo en carne, como dicen, carne viva, esta tragedia de Venezuela. Diputada, con referente a lo que ocurrió el 5 de enero, ese gran trabajo que tuvimos ahí también con los periodistas, viendo cómo trataban ustedes de entrar a la Asamblea Nacional, hubieron tantos piquetes de la Guardia Nacional, tantos amedrentamientos, golpes, y no dejaron pasar esta gran cantidad de diputados que de verdad tenían el honor y el día especial para sesionar y nombrar a la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, fíjense, eso deriva de lo que venía explicándoles. Si durante todo el año pasado se construyó toda un entremado desde la Asamblea Nacional para desalojar al régimen de las estructuras del poder del Estado, colocando a Juan como presidente encargado, siendo él el presidente de la Asamblea Nacional, pues era vital que nosotros este año volviésemos a ratificar a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado para que pudiera culminar el trabajo que comenzamos el año pasado. Entonces el régimen desde septiembre, octubre del año pasado, comenzó con una operación que denominamos desde la oposición la operación Alacrán, que fue además denunciada desde el exterior por el diputado José Guerra. ¿En qué consistía la operación Alacrán? El gobierno utilizó a varios personajes ligados a ellos para buscar a los diputados, ofrecerle altas sumas de dinero en moneda extranjera para que votaran el 5 de enero en contra de Juan Guaidó por otra directiva. Todo esto se venía desarrollando, por supuesto, algunos diputados habían hablado de que esto estaba sucediendo, estábamos advertidos, pero algunos no fueron lo debido por un funcionario público y por un ciudadano de bien. Demostraron todo lo contrario, demostraron ser más parecidos a lo que estamos contra lo que estamos luchando que para lo que desea el pueblo venezolano, un bienestar con probidad. Entonces, resulta que ya en enero, el 5 de enero, cuando nos correspondía ratificar a Juan, el paso de los diputados hacia la Asamblea Nacional fue impedido por tres alcabalas de guardia con los que nos tuvimos que identificar, con los que nos tuvimos que acreditar como diputados. Por cierto que al mando de esa operación estaba el general Loquivi, que estuvo mucho tiempo en Monagas y los monaguenses sabemos de sus andanzas. Entonces, en esas tres alcabalas, algunos diputados ya fueron pasando hacia el hemiciclo nacional. Otro grupo de diputados nos quedamos acompañando a Juan Guaidó, que como un buen líder no avanzó hasta que el último de los diputados no hubiese pasado cada una de las alcabalas. Ya cuando llegamos a la puerta de la Asamblea Nacional, ya allí ya no pudimos pasar, ni Juan ni el grupo de diputados que estábamos con él. Intentamos, después de varias conversaciones que tuvo Juan con las autoridades, que tuvimos todos nosotros, identificándonos que teníamos que pasar, pues esto fue absolutamente inoficioso la palabra. Empezamos el forcejeo y es cuando intentamos pasar a Juan por encima de las rejas y salimos todos, por supuesto, golpeados. Eso sucedió el 5, pero eso sucedió el 5 en la mañana.
Pero el 5 en la tarde, luego que nos volvimos a reunir todos los diputados en las oficinas del periódico El Nacional, correcto. porque esa es la verdadera e importante sesión que hubo el 5. O sea, los golpes y que nos impidieron entrar, ok, eso es algo más de lo que hemos vivido durante todos estos 20 años de oprobio. Pero lo importante que hicimos los diputados ese día fue en la sede del periódico El Nacional. Nuevamente, nuestros medios de comunicación siguen dando ejemplo de resteo con la causa democrática. Y en la sede del Nacional pudimos reunirnos 100 diputados con el cuerpo diplomático del país, quien evidenció también con todos los medios de comunicación que estaban allí presentes como 100 diputados por lista, llevaditos por lista, estando allí presentes, todos los vimos, nos dimos una nueva directiva presidida por Juan Guaidó, primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Berris Beitia. Entonces, esto lo hicimos y este es el verdadero acto importante que ocurrió el 5. El día 7 de enero, lo que hicimos fue nuevamente salvar los obstáculos, introducirnos prácticamente a la fuerza en la Asamblea Nacional, ratificamos el acta del 5, donde nos dimos la directiva, y nombramos a Juan Guaidó como presidente encargado. Después de allí no hemos podido volver a entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional, pero aquí les doy una enseñanza democrática. El Parlamento, sus diputados, son la representación de la nación. Es la representación proporcional de la nación. Donde se encuentra un diputado, se encuentra parte de la nación hablando. En este caso, yo puedo hablar como diputada de Monadas. Cuando yo hablo, pido a Dios que siempre esté en mi mente, en mi palabra y en mi corazón para poder representar a cada uno de los monaguenses de la manera más genuina. Y cuando donde se encuentra el diputado está la Asamblea Nacional. Y donde se encuentran los diputados reunidos, hay quórum entonces para tomar decisiones conforme a la Constitución Nacional. Y es lo que vamos a continuar haciendo durante este último año que nos queda de ejercicio para nosotros poder brindarle a Venezuela una ruta de vuelta a la democracia. Diputada, por acá tenemos en pantalla a Félix Rojas, exfuncionario también del Estado Monaga, de la policía. Hola, Félix. También tenemos por acá a la señora Francis Rodríguez desde Maracay. Saludos, Francis. Aquí tengo a la diputada María Gabriela luchando también fuertemente. Marielvis Carolina también está conectada. Le enviamos muchos saludos a toda nuestra gente. También tenemos por acá en Argentina. Tuvimos allá en Buenos Aires a nuestro amigo Samuel Moya. Le enviamos muchos saludos a él, a su esposa. Y bueno, diputada, nos sentimos muy orgullosos de verdad, porque sentimos ese espíritu, esa fe de que Venezuela está naciendo, está renaciendo de nuevo, se ven esperanzas. Yo veo el cambio en la población de motivo, de entusiasmo, pero estamos viviendo también lo terrible que hemos visto nosotros, que ha aumentado ya la desnutrición en los niños, en los hospitales. Es terrible lo que hemos visitado y nosotros hemos contactado directamente esta tragedia. Sí, la situación es dramática y eso se está advirtiendo desde hace muchos años por las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud. Sobre todo en el tema de salud la situación es bien dramática, no se consiguen los medicamentos, ya ir a un hospital es absolutamente inoficioso. Los médicos que nos quedan hacen magia para diagnosticarte y luego se sienten frustrados porque no se consigue la medicación para poder curarte. En estos días justamente sentimos muchísimo en la Asamblea Nacional el deceso de nuestra querida diputada del Estado Mérida, Adi Valero, que sufría de un cáncer y estaba batallando contra ese cáncer desde hace 4 años, pero bien decía ella que no se conseguían los medicamentos en Mérida. Ni en ninguna parte del país. O sea, siendo diputada no pudimos conseguir para ella el debido
tratamiento para su salud. También esta misma semana tuvimos la noticia lamentable del deceso de la hermana de un mártir de las luchas democráticas también, la hermana de Pernalete, que también por un cáncer también termina falleciendo. Entonces, sí, ciertamente nuestra situación es dramática, se deteriora cada día más, pero no hay forma de nosotros atender la crisis humanitaria sin nosotros salir del régimen. Porque el régimen continúa negando que hay una crisis humanitaria. El régimen continúa haciendo todo lo necesario para que en el país no tengamos las herramientas para nosotros atender la salud. El régimen continúa haciendo todo lo necesario para mantener sometido al ciudadano y condenado a la muerte. Entonces, lo que nos corresponde como ciudadanos es primero mantenernos sanos mental y físicamente. Y mantenernos sanos con la verdad, o sea, sabiendo y conociendo la verdad. No hacernos eco de noticias Falsas. que no son. Sí. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque esto es algo que deben conocer nuestros amigos y venezolanos en el exterior. Dentro de Venezuela, como estamos tan sitiados desde el punto de vista comunicacional, no hay fuentes de información fidedignas, salvo las que nos ofrecen algunos medios de comunicación por las redes, y no todo el país está conectado a las redes. Entonces, se alimenta el régimen de Maduro, se alimenta mucho de la desesperanza que produce en la gente el no estar informado o el tener noticias que no son verdaderas y que lo terminan desmotivando. Entonces, lo que nos corresponde como ciudadanos es mantenernos sanos mental y físicamente, mantenernos informados con la verdad, mantenernos activos en la desobediencia civil, porque este año 2020 lo más probable, lo más seguro y que estamos empujando son unas elecciones donde nosotros podamos contar con unas condiciones mínimas, elecciones presidenciales, donde nosotros podamos contar con unas elecciones mínimas de libertad y de que se respete nuestro voto. Por eso estamos luchando, para que de manera democrática nosotros podamos, con la fuerza de la razón, poder derrotar a un régimen brutal relacionado con el terrorismo que no respeta la vida en el mundo y mucho menos la del venezolano. Tengo por aquí también conectado a nuestro amigo Rafael Benítez de Maturín. ¡Wow! Hola, Rafael. Diputada, también referente a los diputados que están privados de libertad, hasta ahora tuvimos una pequeña información referente a Gilbert Caro, a Ismael, que estuvo muy enfermo estos días y fue detenido por la policía del gobierno, y viendo los tratos y la persecución en contra de todos estos diputados que están trabajando y luchando por la verdad, porque es la verdad lo que estamos viviendo acá en Venezuela. Tenemos 3 casos críticos. El primero, eso es en el país, porque la mayoría están ya en el exilio. Pero en el país tenemos a Juan Requesens, que va para año y medio ya de detención, que lo llamamos secuestro. Juan además fue sometido a tratos crueles e inhumanos, fue sometido a consumo de sustancias estupefacientes para hacer que él dijera cosas que no eran de su voluntad, y en esto es cómplice Jorge Rodríguez y el fiscal general de la República, usurpador, es decir, Tarek William Saab. Son cómplices de los tratos crueles e inhumanos a los que fue sometido Juan Requesens. Juan Requesens, la causa de Juan ha estado en todas las instancias internacionales que dictaminan que Juan debe estar en libertad. El otro caso es el de Gilbert Caro, del cual no conocemos paradero. Gilbert Caro ya tiene más de un mes, fue llevado en diciembre, y no tenemos conocimiento del paradero de Gilbert, no sabemos dónde está detenido. Y el tercer caso, que sucedió esta semana cuando nos reuníamos para establecer el quórum antes de irnos a sesión. De hecho, yo estuve reunida con él, estuvimos conversando mientras estábamos en la firma de nuestra asistencia. Es el diputado Ismael León de Caracas. Él salió electo por el Valle.
Y el diputado Ismael León, al salir del sitio donde nos reunimos donde nos concentramos para la asistencia, junto con su asistente fue detenido por fuerzas del gobierno y nos enteramos porque no llega a Cumbres de Curumo, que es el sitio donde íbamos a hacer la sesión. Y yo, pero el diputado Ismael León estaba con nosotros, pero no llegó allá. Bueno, fue detenido saliendo entre ese sitio donde estábamos reunidos para establecer el quórum y el sitio donde nos reunimos para sesionar. Pero el diputado Ismael León, inmediatamente ese mismo día de la sesión, indicamos que el diputado Ismael León es un paciente con cardiopatía, que además muy delicado. Aparentemente lo movilizaron hasta el helicoide, el SEBIN el helicoide. En el SEBIN helicoide tuvo una crisis hipertensa. Advertimos que podía suceder una desgracia teniendo a Ismael León allí por su condición de salud, y a los 2 días fue liberado con una medida de casa por cárcel. No tiene libertad plena. Ojo, no es que le dieron una gracia, nunca se lo dieron haber llevado, sino que le dieron una medida de casa por cárcel. Bueno, diputada, también tenemos conectado por acá a Mauricio Marcano. Le enviamos saludos a Mauricio Marcano, a toda nuestra gente que ya están anunciados con nuestro programa, y sabemos que le va a encantar la noticia veraz, la noticia que ustedes necesitan y mantenerse informados. Hace aproximadamente 2 días, doctora, el accidente que hubo en Cagua, en el estado de Aragua, donde fallecieron varios niños, 11 niños y 3 adultos. Es lastimoso porque no fue una sola persona, fueron un poco. Y como ahí estaba la zafra de la siembra de caña de azúcar, un incendio voraz abarcó toda la siembra de caña, y como los niños siempre salen a buscar que si conejos, todo tipo de animales para llevar el sustento a su hogar, todos esos niños estaban a orillas de la siembra, pero dicen los expertos que un viento demasiado fuerte los arropó, el humo los envolvió y no encontraban por dónde correr y cayeron dentro de las llamas. Venezuela está de luto con esta tragedia. Para los familiares, nuestra condolencia. De verdad que es dramático, y esas informaciones no habían salido al aire por los medios impresos ni tampoco por los canales de televisión, porque yo estaba siguiendo a nuestra amiga Carla Angola, a Norbey Marín, también a Franklin Virgüe, que están también conectados con todo lo que acontece en Venezuela. Y bueno, nosotros llevamos la información inmediatamente para que se enteraran de esto que está sucediendo en Venezuela. Cuando llegaron a Maracay y a Maracaibo a llevar a los muchachos, a los que estaban quemados, no se encontraba ni siquiera una gasa, doctora. No había ni cómo trasladarlo. No había ni cómo trasladarlo. No hay una ambulancia, nada como trasladarlo a esos centros asistenciales. Sí, esa es una noticia que, como bien dice Julio, tiene de luto a toda Venezuela. Eso fue en Cagua, estado de Aragua, esta misma semana. No solamente tenemos una cifra importante de fallecidos, sino muchas personas con quemaduras graves, que no hay cómo tratarlas en Aragua ni en Venezuela. Lo importante de esto es que cuando sucede la tragedia no había ambulancia para trasladar a los heridos, no había cómo atenderlos, nada. El país se entera por los mismos aragüeños que transmiten la noticia, pero ni en los medios oficiales ni en los medios de comunicación tradicionales ustedes pueden conocer de esta noticia. Vamos a enviar saludos a Jesús Cardoso, que también está conectado con nosotros en nuestro programa Venezuela Linda, con JC Bienvenido. Muy popular, el soldado de la calle, Julio Figueroa, conectándolo con la noticia. Y vamos a continuar trayendo personas importantísimas, y también vamos a tener encuentros en la calle con personas que viven el momento de lo que acontece. Vamos a estar en los mercados, y como también estamos continuando los recorridos por los caseríos, la doctora le encanta mucho al pueblo de Caripe. Allá en Caribe tiene muchas amistades. Y de San Antonio. De San Antonio. Ayer hablé de San Antonio. Tuvimos un recorrido excelente por los ríos,
montaña, partes turísticas. Y bueno, me tocaría hablar de Caripe para el próximo programa. Y allá tenemos a la doctora Coromoto. Coromoto Aldama. Coromoto Aldama, también al señor Víctor Granado, le enviamos muchos saludos. Nuestro querido Caripe. También tengo allá a Manuel Aristimuño, un saludo a la familia Aristimuño. También a Carlos Vecchio. Carlitos, A sí. Carlos Vecchio, le enviamos saludos allá también. Y bueno, gracias doctora, de verdad, por habernos acompañado. Gracias, Julio. En este programa. Y mi saludo a todos ustedes, un abrazo gigantesco a los que están afuera, a los que están adentro, somos uno solo. Muy pendiente de acá de Venezuela. En los próximos días se darán anuncios importantes y nos tocará una gran gesta de nueva libertad para Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Y bueno, su amigo Julio Figueroa aprovecha para seguir saludando a todos los que están conectados en su programa Venezuela Linda. Para mí fue un placer estar hoy con ustedes. Lo prometido ya lo hemos cumplido. Próximamente llevaremos el programa recorriendo a Venezuela. Nos toca ahora Caripe, el Guácharo. Vamos a comenzar por nuestra casa. San Antonio, Caripe, Aragua, Caicara, Aguasay, Caripito, Puncere y todos los pueblos que conforman el estado de Monaga. Y también, como les prometí, vamos a llevar también el programa a Maracay, Maracaibo, Cagua, Trujillo, Barinas, Barquisimeto, Mérida, todos esos rincones. Tengo bastantes amistades. Y bueno, como siempre, que Dios me los bendiga. No perdamos la esperanza. Venezuela está renaciendo y como les dije, con el corazón en mis manos, Venezuela tiene cambio. Dios me lo bendiga. Excelente día para todos.